¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Somos eméritos ya casi todos, ¿no? Los que veo. O al menos tenemos edad para haberlo sido, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Y tendremos, bueno, yo hablaré como 50 minutos, me han dicho. Y después abrimos un pequeño coloquio, si quieren, y si no, pues nos vamos sin más problema. Vamos a estar, en principio, 4 días hablando de Cataluña y de su relación con España. Más que con España, este ciclo va a ser con el Estado español, más que con la nación. No trataré tanto de la relación nación catalana, nación española, sino catalanismo, es decir, el movimiento catalanista en relación con el Estado, cómo se presenta ante el Estado, cómo expresa lo que se llamaron agravios, cómo plantea demandas, qué tipo de demandas plantea, y eso a través de una historia que abarca ya más de un siglo, abarca al menos un siglo y medio como mínimo. La primera expresión clara de una reivindicación de entidades catalanas en relación con el Estado español son las bases de Manresa, que son del año 92, de 1800, pero eso está precedido de mensajes que vamos a ver, a los que ha seguido después planteamientos ya más cercanos a nosotros, y que yo he dividido en cuatro ciclos que llegan hasta, bueno, pues hasta antes de ayer, hasta la declaración de soberanía por el Parlamento catalán y este movimiento por la independencia que ha surgido a partir sobre todo de 2006 hasta ahora. De manera que tendremos 4 sesiones. La primera nos va a llevar de esas manifestaciones de agravios o de maltrato que grupos de catalanes plantearon al rey Alfonso XII en el año 85, que después son las bases de Manresa, que serán nuevos mensajes a la reina regente en 2 ocasiones y demás. Ese ciclo puede darse por acabado con la dictadura de Primo de Rivera y la derogación, la liquidación de la mancomunidad catalana, que es, digamos, la respuesta que el Estado español dio a una demanda catalana durante todo este periodo, la mancomunidad de 1914. Esa mancomunidad es derogada por el Estatuto Municipal de 1925 y ahí acaba una primera etapa de esta relación de los movimientos catalanistas con el Estado. La segunda etapa, que veremos el martes próximo, comienza dentro de la misma dictadura, en el periodo de la dictadura de Primo de Rivera, con los primeros movimientos de nuevo, que ahora no son ya por una mancomunidad, sino en algunos casos por la declaración de una república catalana
en otros independiente, aunque federada con el Estado español, en otros por una república española, en la que hay una singular presencia de Cataluña dentro de la Constitución, o por lo menos a eso se aspira, y que nos ocupa los años 30, desde el Pacto de San Sebastián hasta la liquidación de nuevo por una nueva dictadura de la región autónoma catalana que subsiste hasta 1938-39 y que finalmente es liquidada. El tercer periodo empieza con, de nuevo, unos movimientos en conexión a veces, pero otras independientemente, de la oposición obrera, socialista, demócrata cristiano al franquismo, y que van a dar lugar a una especial conexión de Cataluña, de la Asamblea y del Consejo, creados en 1970-1971 con las fuerzas de oposición, es decir, con el Partido Comunista, con el Partido Socialista, con los grupos liberales, con los grupos demócratas cristianos, y que van a dar lugar también a un pacto en el año 1976 del que va a nacer la Constitución, la Constitución actualmente vigente, en lo que se refiere a la autonomía de las nacionalidades y regiones, así expresado en la misma Constitución. Este ciclo creo que ha dado lugar a un periodo de libertades, de democracia, y que ha venido, ya lo veremos, en cierto modo, a agotarse en el segundo ciclo de estatutos de autonomía que comenzaron a aprobarse en el año 2006, en los que no solo Cataluña, sino otras comunidades autónomas han reivindicado el reconocimiento jurídico-político, no solo cultural, no solo literario, de su ser como nación. Los nuevos estatutos de autonomía implicaban, por lo menos en la aspiración de varias comunidades autónomas, este reconocimiento dentro del mismo estatuto, cuando no están así reconocidos en la Constitución. Y eso entonces hasta ahí será el tercer día, si ustedes todavía me aguantan para entonces. Y el último lo dedicaremos a la actualidad, digamos. Sí, por actualidad tomamos lo que ha pasado, lo que está pasando desde la aprobación del último estatuto y su paso primero por las Cortes, después por un referéndum y finalmente por una sentencia del Tribunal Constitucional que analizaremos y que ha servido de pórtico, lo digo de la manera más neutra posible, a un movimiento por la independencia que es una novedad en esta relación del catalanismo con el Estado español. Este es el ciclo que nos va a ocupar, y este ciclo, que es un recorrido complicado con muchos recovecos, intentaré planteárselo a ustedes de la mejor manera que yo soy capaz, es decir, intentando ver las líneas fundamentales, dejando cuestiones al margen, porque nos ocuparía por lo menos un curso entero, y yendo a lo que me parece fundamental de cada uno de esos periodos. Para empezar, traigo un texto
que Manuel Azaña escribió en el año 1919, que es un año clave para este primer periodo que vamos a ver hoy, que está escrito para una revista francesa de hispanistas franceses y que se titula La cuestión catalana y que puede servirnos como una especie de hilo conductor de lo que después iremos llenando con más carne, ¿no? Manuel Azaña le cuenta a sus lectores franceses. Este texto no se publicó en España y no lo he visto nunca citado por quienes se ocupan de la relación de los catalanes con el Estado español, ni del catalanismo, y sin embargo me parece un texto fundamental en la medida en que percibe exactamente cuál es el problema que está planteado en el año 18. El año 18, recordar que es el año del fin de la Gran Guerra y es un año que hay una gran ebullición nacionalista debida en buena medida a que la Gran Guerra, ha alimentado mucho la unión sagrada de la nación para hacer frente al enemigo, tanto en Francia como en Alemania, como en el Reino Unido, como en Estados Unidos, como en Rusia, como en los imperios centrales. Y es el gran momento de ebullición de las naciones y de la aspiración de las naciones que constituían imperios a la autonomía que además el presidente de Estados Unidos proclama como un derecho de las nacionalidades, el derecho a ser autónomas. Sin saber muy bien, el propio Wilson lo confesó después, qué significaba eso de ser autónomo. En todo caso, los principios de Wilson sirvieron en buena medida de alimento a movimientos de naciones que formaban imperios para proclamar su propia soberanía, y en España tuvieron un gran influjo en los planteamientos no solo catalanes, sino andaluces, gallegos, valencianos, aragoneses, especialmente. Bueno, en ese año está planteada ante las Cortes la cuestión catalana. Hay una demanda clara presentada por la minoría de parlamentarios catalanes de una autonomía que el principal representante del grupo catalán, Francesc Cambó, bautizó como autonomía integral. Veremos lo que eso quiere decir. Esto provocó en el gobierno una crisis. El marqués de Alhucemas, García Prieto, no supo enfrentarse a esta cuestión y al menos de un mes de ser nombrado presidente del Consejo de Ministros, tuvo que abandonar. Y le sucedió el conde de Romanones, que es el que recibe esta demanda de los catalanes y que le va a dar una salida que finalmente se muestra impracticable. En ese momento Azaña escribe este artículo en el que parte de la definición de la cuestión catalana como la dolencia más aguda de cuantas hoy aquejan el cuerpo político español. Domina a todas las demás y no hay ninguna que se pueda comparar con esta dolencia aguda, porque cualquier asunto político que se quiera enfrentar tropeza siempre, dice él, con las aspiraciones de Cataluña como un factor que modifica el problema mismo. Fíjense ustedes la percepción de Azaña, no es algo limitado a Cataluña, sino que la cuestión catalana modifica la percepción de cualquier otro problema que tiene planteado
lo que él llama el cuerpo político español. El sistema político español está dependiendo de ese tropiezo que significan las aspiraciones de Cataluña. No solo es dolencia aguda del cuerpo político, sino que además es también un problema en el que los españoles, dice él, es difícil encontrar cualquier otro problema en que los españoles discurran con menos serenidad. La opinión de mis compatriotas suele estar profundamente dividida en otros ámbitos, en la política religiosa, en la cuestión de la forma de gobierno, el lugar de la Iglesia sobre el sistema político español, si monarquía o república, pero ninguna de ellas se aborda con aquella turbación ni aquel temblor que el problema catalán suscita entre todos. Y se pregunta por qué. Es decir, ¿por qué una cosa que afecta a un territorio del Estado español, como es Cataluña, puede provocar esta respuesta en la que se pierde la serenidad en el discurrir, se ve todo puesto en cuestión? Y entonces Azaña piensa que hay una creencia extendida entre los españoles de que el Estado, la unidad de intereses, las glorias y los infortunios de una larga historia han creado ya un tipo nacional bien definido, que es el tipo español. Y la sensibilidad de los españoles es muy irritable cuando alguien discute la existencia de ese tipo como un tipo común a todos los que pertenecen al territorio de la nación española y son miembros de la comunidad política del Estado español. Y entonces se alarma, se encoleriza o se abandona su esperanza a lo que la fatalidad de un destino histórico que está, digamos, marcado por el fracaso. No somos capaces de hacer frente a este problema en el que nos estamos jugando algo que va más allá de la política, que va más allá de vivir en sociedad, que afecta al ser y a la sensibilidad de ser español. Y entonces, bueno, pues, sin embargo, el español medio, dice él, la opinión española no está bien informada de por qué está planteado este problema. Hay una distancia entre el impacto que crea de pronto la presencia encima de todos de la cuestión catalana y la información que tenemos sobre su génesis, sobre por qué está ocurriendo. Y ese impacto tiene que ver con que la manera de actuar de los catalanistas hace siempre que lo que de allí sale nos pille de sorpresa. Es una sorpresa lo que ocurre. No lo esperamos. Es decir, falta información. Hay, sin embargo, ese fondo de creencia en el que estamos todos más o menos de una u otra forma inmersos, esa creencia en que el ser español ya es algo establecido por largos años de historia, y entonces se suele pensar, como nos pilla de sorpresa, que el problema es artificial. Fíjense que parece que este artículo está escrito antes de ayer, es decir, porque está ocurriendo prácticamente lo mismo. Parece que
podía publicarlo mañana en cualquier revista o cualquier periódico español. Nos parece artificial, suscitado por la malquerencia o la ambición de unos cuantos, y que bueno, eso pasará, que eso hay que aguantar, digamos, porque el tiempo se encargará de resolverlo. Esa es una de lo que acompaña a ese sentimiento de sorpresa que causa una reivindicación catalanista. Ya se encargará el tiempo de resolverlo. Y lo que nos falta hoy es entender, estudiar y adoptar una postura definida de por qué se está produciendo esta situación, del hecho de su aparición en la vida pública y que aparezca alguien capaz de hacer frente a ese hecho, que es un hecho político, encontrar un cauce y darle una salida. No ha ocurrido esto, dice Azaña, porque los políticos catalanes han salido poco de Cataluña y han intentado siempre imponer su reivindicación o presentar su aspiración por arriba, es decir, dirigiéndose a la jefatura del Estado sin crear un ámbito, sin difundir entre el público, entre la gente, qué buscan, qué pretenden, sino simplemente salir y querer obtenerlo por arriba, cuando lo que tendrían que haber hecho es haber intentado hacer comprensible su demanda de manera que no apareciera que todo lo que presentan por arriba conduce a una concesión que siempre será mal vista por aquellos a quien la concesión no le llega. Es decir, que la manera de plantear el problema está creando un agravio entre los que perciben que el ejercicio de esa fuerza dirigida desde arriba está llevando a concesiones que producen el efecto del traslado del agravio a quienes esa concesión no le llega. Y Azaña hace aquí un intento de comprender por qué se hace un primer intento de entender él. Hay muchas anotaciones, aparte de Azaña, manuscritas en relación con este asunto, que bueno, muestran cierta perplejidad estas anotaciones, y por otra parte tiene también dudas en relación con cuál puede ser la salida al problema que están planteando ya en el año 18 y al que él se tendrá que enfrentar. Y por eso me estoy ocupando de Azaña, porque lo volveremos a encontrar en el año 32 como principal artífice del Estatuto de Autonomía de la República. Él lo había pensado ya desde este momento. Y entonces traza unas líneas que aquí no vamos a poder seguir, pero que son las líneas por las que ha discurrido la historia española desde que se puede hablar de un Estado español, aunque no tenía ese nombre en sus orígenes, era una unión de reinos, desde el siglo XVI al siglo XIX. Su punto de vista, que da una clave de la actualidad permanente de ese proceso, es que el Estado español se va construyendo por agregación de reinos más que por nacionalización de territorios. Esta es una pequeña nota del año 18 también. La monarquía se ha ocupado
de agregar reinos, pero no de crear nación. Esto parece algo dicho hoy después de tantos estudios sobre nacionalismo, construcción nacional, etc. Pero quien vea efectivamente cuál es la historia de lo que hoy llamamos España, que no era España, era la historia del Reino de Castilla, del Reino de Aragón, de los reinos agregados de Flandes o de Nápoles, de los territorios que son agregados a la corona en América. Quien estudie el problema tendrá que dar en buena medida la razón a Azaña. Eran territorios de la monarquía, no eran territorios de la nación española, porque la nacionalización implica una política de construcción de nación que las monarquías, ni la Habsburgo ni la borbónica, procedieron a realizar. De manera que hay efectivamente una unión de reinos, una agregación de reinos en el Estado, pero cada reino ha conservado sus características históricas y las ha desarrollado a su propia voluntad, según los recursos que tuviera, según los deseos que tuvieran sus élites dirigentes, sus escritores, su cultura, su lengua incluso. No ha habido una unificación nunca de lengua, no ha habido una unificación de cultura, no ha habido una unificación de sentimiento de nación. Cada reino se consideraba una parte agregada de la monarquía, no una parte de la nación. Fijaros que todavía la reina Isabel II tiene todos los títulos, es reina de Aragón, reina de Sicilia, reina de Nápoles, y no es reina de España. Todavía no es reina de España. Es reconocida como reina de España, qué duda cabe, pero no es el título de la monarquía. De manera que quedan entonces con personalidad propia estos reinos hasta que se produce la invasión francesa. La invasión francesa trae, como sabemos todos, una revolución interna por la que se da origen a un nuevo Estado que ahora por primera vez se intenta construir sobre la nación española. La nación española es el sujeto de soberanía proclamado por primera vez en las Cortes de Cádiz de 1812. De manera que nación española como sujeto no existe antes de las Cortes de Cádiz, aunque como sujeto político, como sujeto de soberanía, no existen territorios agregados de la monarquía, que van además perdiéndose paulatinamente. En las primeras décadas del siglo, esa monarquía pierde los territorios americanos, ha perdido ya previamente en el siglo XVIII territorios en Europa y en el XVII va a perder los territorios americanos y se va a quedar reducida a la península y a las islas, con Cuba y las Filipinas. Esta es la nación española proclamada en las Cortes de Cádiz. Pero la nación como tal era algo a construir, era algo que se necesitaba construir. No estaba construida. España, el territorio de la península, está muy mal comunicado durante todo el siglo XIX. Los desplazamientos eran muy penosos, muy largos. La mayor parte de los españoles moría en el sitio en que nacía y no se había movido de allí nunca. Los viajeros que vienen a España
en los años 30 y 40 del siglo XIX, les llama mucho la atención, por ejemplo, el libro de Richard Ford, Cosas de España, que es una maravilla de libro para este periodo. A Richard Ford le llama la atención, bueno, el tiempo que tiene que emplear para ir de un sitio a otro, ¿no? Caminos, mulas. Pero bueno, para eso venían porque España era en la conciencia europea, era un país mal comunicado, de bandoleros, de caminos peligrosos, etc. O sea, que eso lo sabía. Lo que le llama la atención, sobre todo, es no encontrar españoles. Él va de un lugar a otro y lo que percibe como identidad proclamada de toda la gente a la que ve es que es aragonés, o que es zaragozano, o que es sevillano, o que es andaluz, o que nadie dice que es español. Y entonces de ahí saca una reflexión curiosa, ¿no? Porque le llama la atención que el Estado español pueda subsistir sobre una trama en la que los españoles no aparecen, no se identifican, sin duda. Hay minorías en las capitales, hay la élite gobernante, hay intelectuales, hay obras literarias en las que brilla lo que se podría llamar genio español. Pero la percepción de cada cual no es esa. La percepción de cada cual es su tierra. Yo soy de mi tierra, soy del sitio en que nací. Y mi identidad es la del sitio en que nací. Y esto pasa en los años 30 y en los años 40 y en los años 50 del siglo XIX. Esa fabricación, lo que en inglés se llama el making de los británicos, de los franceses, de los... En España tarda mucho, no solo porque en la pobreza, en la falta de corrientes de lugares a otros, una sociedad muy fragmentada, muy atomizada, impide esa comunicación, sino porque el Estado, y es otra reflexión de Azaña en este artículo, el Estado español liberal, que ha establecido las libertades, que es, bueno, más o menos camino hacia la democracia, con una ampliación del sufragio, que tiene instituciones liberales, tiene unas cortes, tiene un ejecutivo, tiene un aparato judicial, que tiene leyes y que debe estar sometido a leyes. Ese Estado es un Estado en ruina. Es un Estado en ruina prácticamente permanente por la persistencia de las guerras, es decir, a la guerra napoleónica que dejó al Estado totalmente arruinado. Siguen las guerras civiles del 33 al 40, pero luego van a seguir todavía las guerras carlistas, la Segunda Guerra Carlista, los conatos de rebelión, de partidas, es decir, un Estado que es pobre, cuyo presupuesto se gasta en el pago de la deuda, pero no... Ahora tenemos un pago de la deuda que también nos tiene paralizados, pero el pago de la deuda del Estado español del siglo XIX puede ser en algunos años el 50% de todos los ingresos del Estado. Es decir, ¿qué queda? No queda dinero para construir escuelas. No hay escuelas en España. Se construye muy tarde un instituto por capital de provincia, pero las escuelas se dejan prácticamente al cuidado de la Iglesia. La enseñanza primaria que se da en los municipios sufre una regresión tremenda
con toda la operación desamortizadora que deja a los municipios empobrecidos. Y el maestro escuela que decimos, el maestro de escuela no tiene un sueldo del Estado hasta entrado el siglo XX. Tiene lo que los vecinos reúnen como paga. Y, por supuesto, no hay un ministerio. Si ustedes van a Francia, verán que el primer gran edificio con el que se tropiezan al entrar en cualquier localidad es la escuela, es el instituto. Está la prefectura también, pero la escuela, esas escuelas que en Francia se extienden, también ya cuando el siglo XIX va muy avanzado, aquí no existen. De manera que los elementos de nacionalización de la sociedad están en manos de un Estado pobre. Un Estado que, dice Azaña, atenazado por las imprevisiones, la lentitud, la pobreza, la timidez. El Estado liberal español, a mediados del siglo XIX, es un fracaso. Y ese fracaso se va a mostrar luego, a final del siglo XIX, con la guerra de Cuba, con la pérdida de Filipinas e inmediatamente con los desastres de la guerra de Marruecos. Eso ponía ante la mirada de la gente un Estado incapaz de hacer nación. En ese Estado es en el que subsisten todas esas que se llamaban en el siglo XIX también todos esos particularismos. Es decir, hay un Estado que efectivamente se ha centralizado, que va a establecer códigos, que tiene un mínimo aparato ejecutivo y judicial, que es capaz de mandar a jefes políticos a las provincias, un Estado que ha roto, ha liquidado los antiguos reinos para transformar todo en provincia, que permitiera controlar lo que en el territorio de la provincia pasaba por medio de un gobernador civil, ese Estado se ve como algo alejado y como algo que se impone a la sociedad. Es centralista, es unitario, pero no cumple las funciones para las que la centralización y la unidad del Estado estaban pensadas. Y por eso el particularismo sigue siendo una característica de los diferentes territorios que lo componen. Cuando un ciudadano del Estado español del siglo XIX, residente en Andalucía, mira atrás, mira a las glorias de Andalucía, no a las glorias de España. Y lo mismo ocurre en Aragón y lo mismo ocurre en Cataluña. Con una diferencia. La diferencia de Cataluña es que tiene una lengua propia. Y esa lengua es un elemento de resistencia a la uniformización y un elemento de enriquecimiento de un particularismo propio, diferente al de todos los demás. Por eso, dice Azaña, la reacción localista, regionalista y últimamente nacionalista tenía que ser más pronta, más vigorosa en Cataluña que en ninguna otra parte. Fíjense los pasos que da aquí. Una reacción localista, una reacción regionalista, una reacción nacionalista. Esos son los tres pasos que van a dar la movilización del catalanismo. ¿A partir de cuándo?
¿Desde cuándo podemos decir que hay una conciencia de formar una especial región dentro de un Estado ajeno? Pues en torno a 1850. En torno a 1850 ya ha habido un renacimiento cultural, ya ha habido una recuperación de la lengua en Cataluña, ya se ha producido una... Bueno, el romanticismo trae consigo una mirada hacia las raíces propias, y a partir de los años 50 es cuando los catalanes empiezan a escribir que España no es, en riguroso y buen sentido de la palabra, una sola nación, sino un haz de naciones. Esto no está escrito ayer, esto está escrito en 1851. 1851. España, dice Joan Mañé y Flaquer, director de un periódico que se escribe en español, conservador, miembro de uno de los partidos en los que se va, en el momento de la Restauración, se va a centrar el sistema de la política. Mañé y Flaquer escribe en 1855, y desde luego es un periodista conservador, monárquico, hoy diríamos casi de los que sienten esa doble pertenencia a España y a Cataluña. España era una federación de pueblos, de nacionalidades, de razas distintas, con distintas tradiciones, distintas costumbres y distintos idiomas. Cada región de España tiene su historia aparte, sus héroes particulares, su literatura, sus canciones populares. Cada cual ha conservado códigos y tribunales distintos de los demás. De manera que la percepción de que esto es un haz de naciones que no han llegado a fundirse en una sola nación, o que es parte, resultado de una historia en la que, bueno, cada cual tiene sus propios referentes en la región a la que pertenece, en la que ha nacido, es algo que va a dar lugar, cuando de momento todavía no tiene una expansión política, no tiene un efecto político, pero en la medida en que se cultiva este sentimiento, y él se va a cultivar por artistas, literatos, pensadores, élites más de la industria, del comercio, etc., a medida que se cultiva, se va a expresar de manera política cuando se reúnen varias sociedades catalanas, especialmente barcelonesas, en la Lonja de Barcelona, para discutir dos iniciativas que están poniendo en lo que ellos entienden que es un riesgo, tanto la expansión industrial y comercial de Cataluña como las reglas por las que ellos se rigen. Los acuerdos comerciales que se está pensando establecer con Inglaterra y la uniformación del derecho civil. Esto va a dar lugar a una concentración de varias decenas de sociedades en la Lonja de Barcelona para expresar a el rey, directamente al rey, en el año 85, lo que se han llamado un memorial de lo que en el lenguaje corriente se llamó de agravios. Quien
ve al rey, o sea, la delegación que viene a ver al rey en el año 85 está dirigida también por un conservador que empieza la presentación de ese memorial en presencia del rey, diciendo que la voluntad catalana de no debilitar ni mucho menos atacar la gloriosa unidad de la patria española es lo que a ellos les impele a llevar ante el rey, no ante el gobierno, no ante el parlamento, sino ante el rey, que es algo que los políticos del momento, ya con la monarquía restaurada, es Alfonso XII quien lo recibe, les sorprende y lo desprecia. Y esto va a tener una recepción bastante agresiva por parte de la prensa española. Lo que pretenden, dice, es fortificarla y consolidarla, pero no es buen camino ahogar y destruir la vida regional. Es el recuerdo siempre de lo que había sido región catalana, que había sido destruida por la división de Cataluña en 4 provincias, y que se implantara un sistema regional adecuado a las condiciones, al estilo que seguían los gloriosísimos imperios de Austria-Hungría, Alemania o el Reino Unido. Es decir, aquí empieza también ya la mímesis. Todo lo que llega de Cataluña siempre llega por un impulso interior, pero también con una legitimidad suplementaria, o que se piensa suplementaria, porque así ocurre en otros sistemas, el imperio austrohúngaro, el imperio alemán, el Reino Unido. Y entonces pasa a, expresar lo que ha ocurrido. Nuestro sistema administrativo liquidado, nuestra lengua reducida a los hogares o a las conversaciones familiares, el derecho civil adulterado, etc. ¿Cómo se arregla esto? Dándole a la región una personalidad propia dentro de esa España, que es la patria común, en la que todos pretenden permanecer. De ninguna manera se trata, dice Maspons, de romper la unidad de la patria. Ese sentimiento continúa y alimenta otras movilizaciones, como es la que tendrá lugar en otra convocatoria que se realizará más adelante, en el año 92, que es la que da ya un paso más en relación con este primer momento que aquí, señalado con la presentación de este memorial al rey. El rey, dicen las notas de prensa, lo recibió. Fue muy cortés con ellos. Dice la nota de prensa, pero no es totalmente seguro, que se metiera en función de gobierno y les dijera que él era también partidario del proteccionismo. Y la delegación catalana volvió a su país convencida de que habían tenido el apoyo del monarca. El apoyo del monarca en el sistema de la Restauración, no digo que fuera trivial, pero necesitaba pasar por las Cortes y por el gobierno. El gobierno también estaba por la protección y los aranceles, desde luego, no bajaron, aunque el acuerdo comercial con Inglaterra y con Francia se firmara. El siguiente paso es algo más complejo, porque ya no se trata de presentar unos agravios, sino que se trata de presentar las bases sobre las que se tendría que construir el Estado.
Esas son las llamadas bases de Manresa, que han estado también movidas por, bueno, un cultivo de una identidad propia catalana muy edificada sobre la diferencia con el otro. De manera que los años que van del 80 a fin de siglo, hay por debajo de estas nuevas bases que se van a presentar, hay algo más profundo que va a tener que ver con la imagen construida de unos y otros. Porque cuando se pretende ya no solo presentar una demanda para que te atiendan, sino presentar una base para que el Estado se construya de tal manera que tú tienes un ámbito propio de poder. Para dar este giro ha habido que construir una identidad propia en confrontación con la identidad de aquellos a los que le estás reclamando legítimamente, en función de tu identidad, un poder propio que se ejerza por los mismos catalanes. Y entonces hay ahí toda esa literatura del dibujo del español como perezoso, como no trabajador, como alguien que no es honrado, que es facineroso, al que por el contrario se opone la del catalán honrado, laborioso, industrial, comerciante, etc. Todo esto que no existía antes tiene también su historia, tiene también su fecha. Y es aquí cuando se cultivan esas identidades que van a dar lugar o van a alimentar la reclamación del poder. La primera reclamación de un poder está en las bases de Manresa, en las que se presenta una especie de proyecto de constitución que va más allá ya de que si el proteccionismo, va más allá también de la construcción del otro. Intentan definir un poder central y un poder regional. Al poder central se le asignan una serie de competencias. Las competencias del poder central son las relaciones internacionales, es el ejército, es la defensa, son las relaciones económicas con los demás países, son la resolución de cuestiones y conflictos interregionales, etc. Mientras que al poder regional se le atribuye el cultivo de la lengua, el establecimiento de las comarcas como era en la antigua región catalana. Será Cataluña la única soberana. Hace su aparición el concepto de soberanía interior en relación con la soberanía exterior, que sería la soberanía del Estado. Y se formará un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. El legislativo, curiosamente, por sufragio de todas las cabezas de familia. Es decir, es una posición antiparlamentaria en el sentido liberal, es más bien un retorno al antiguo régimen en el que la representación no era una persona, un ciudadano, un voto, sino únicamente los cabezas de familia agrupados por clases y por carreras profesionales, propiedad, industria y comercio. Una representación corporativa. Este es el primer esbozo para una constitución propia de los catalanes. Este proyecto
va a ser asumido por una nueva generación. Si esto está elaborado por quienes nacieron en torno a 1840, entre 1840 y 50, hacia 1890 surge una nueva generación de catalanes que van a dar un paso más. Durante todo el siglo XIX se puede decir que nadie discute la unidad del Estado. Se van formando reclamaciones ante ese Estado, se va cultivando una diferencia, un hecho diferencial basado en la lengua, en la cultura, en la historia. Se va formando la idea de que la Constitución española necesita reforma, pero nadie discute que el Estado es el Estado español. Esta generación va a hacer acto de presencia, es la generación de los Prat de la Riba, de los Cambó, va a hacer acto de presencia con una afirmación que la formulan muy jóvenes, con 19 y 20 años. La afirmación es que nosotros no tenemos más que una patria, los catalanes, que es Cataluña, y España no es nuestra patria, ni patria chica ni patria grande. Nuestra patria es Cataluña, España es el Estado. ¿Qué significa esto? Pues que lo natural, aquello de donde venimos, lo que forma el espíritu del ser catalán, la comunidad de gentes que hablan una misma lengua, tienen una historia común y viven hermanados por un mismo espíritu que sella con algo original y característico todas las manifestaciones de la vida. Eso es la patria. Esa patria que tiene una lengua, que tiene una legislación y que tiene lo que la constituye como tal patria, es decir, el espíritu que lo sella todo, está bajo un Estado que por ser centralista y unitario intenta desnaturalizarla. Y aquí aparece ya no solo la convicción de que el español es diferente del catalán, sino la afirmación de que el Estado español es enemigo de la nación catalana. Este es el punto de partida de esta joven generación. Y con este punto de partida es con el que van a proponer algo que sus antecesores no habían propuesto. Porque si el problema es el Estado, hay que ir al Estado. Es decir, hay que hacer política. Con este bagaje, para enfrentarse a este elemento, como dice Prat, enemigo de Cataluña que desnaturaliza su carácter, lo que es preciso hacer es organizarse y entrar en él. Entrar en él con una doble función, entrar en él con una doble tarea por delante. La tarea de detener la desnaturalización a las que nos sentimos sometidos es el lenguaje de Prat. Detenerla, pararla, y simultáneamente, dentro del Estado, transformarlo para que esa desnaturalización a la que va, de lo regional a la que va el Estado unitario y centralista, termine. Y en ese punto es en el que van a acudir a las elecciones y van a tener un éxito sin paliativo. Van a pasar de los 4 diputados elegidos en las elecciones de 1901 a los 30
que son elegidos en las de 1919. Es decir, que van a tener una presencia muy significativa dentro del Parlamento español. Y en el Parlamento español es a donde van a trasladar su reivindicación. Del rey al Parlamento, de un mensaje al rey o un mensaje a la reina regente a proposiciones al Parlamento, de unos agravios y unas quejas a propuestas legislativas. Y el proceso va a ir, con paradas, con vueltas y revueltas, va a producir un efecto primero, que es la recepción por el presidente del Consejo de Ministros, José Canalejas, de una propuesta de creación de una mancomunidad catalana. La mancomunidad era una agrupación administrativa de municipios. Es decir, que no tenía competencias políticas, no tenía un parlamento, no tenía poder ejecutivo, tenía poderes administrativos para cuestiones relacionadas con el ayuntamiento. Pero desde el primer momento, Prat y Rovira y Virgili y Cambó y este grupo de ya ahora no solo catalanistas, sino políticos, diputados, presentes en Madrid, por tanto, y defendiendo proposiciones de ley, este grupo de políticos entiende la mancomunidad como un primer paso. Es decir, la mancomunidad no es un punto de llegada, y lo dicen claramente. Ellos están por la adecuación de la nación catalana a un Estado catalán. Esa es su finalidad. Esa es la finalidad que anuncian, la finalidad que escriben, la finalidad que manifiestan. Fíjense ustedes en una revista de intelectuales, en torno a Ortega, que reúne a lo mejor, y que es una magnífica revista, lo fue entonces y lo sigue siendo hoy, dedica el número de junio de 1916 al catalanismo. ¿Qué es el catalanismo? Es la revista España. Y en esta revista escriben todos. Escribe Prat de la Riba, escribe Cambó, escribe Rovira y Virgili. Lo que se saca de ahí es una visión de que vienen de lejos. Vienen de la Renaixença, del renacimiento que vivió Cataluña después de la guerra contra el francés. Han pasado por una serie de vicisitudes y están ahí ahora para afirmar que la nación es una unidad de cultura, un alma colectiva, una voluntad, un sentir, un pensar propio, y cada nacionalidad debe tener su Estado que se inspire en su espíritu y traduzca en acción las aspiraciones colectivas. Prat de la Riba, 1916. Hasta ahí han llegado. Este es el punto en el que se coloca el catalanismo en este año de 1916. Pretender un Estado cuando el Estado existe, ¿qué significa? Esta es la cuestión que se le podría plantear a Prat de la Riba y que le plantean, naturalmente, se le plantea en el Parlamento y se plantea en el sistema político. ¿Qué significa? Ahí están los debates con Niceto Alcalá Zamora, estarán los grandes debates con Maura, que no acaban de saber o no acaban de entender cuando ya tienen un poder administrativo regional, es decir, cuando han logrado
reconstruir la región, en cierto modo, la región que Javier de Burgos había destruido con su división provincial. ¿Qué es lo que ahora quieren? Y el grupo de diputados catalanes de la Lliga, que es conservador, que es monárquico, que es muy católico, pero que es sobre todo catalanista y catalanista nacionalista, lo que pretenden, a lo que le va a dar lugar, porque esto se escribe en los periódicos, pero en el Parlamento, lo que plantean es la autonomía integral. La autonomía integral significa que la región tiene una vida interna diferente a la vida del Estado. Que esa vida interna está alimentada por su cultura, su lengua, sus leyes, sus costumbres, etc. Y que esa vida interna tiene que quedar bajo la soberanía de los catalanes. No nos manden oficiales, no nos manden administradores, no nos manden políticos. Todo en Cataluña debe ser dirigido en todos los instituciones que plantearía la autonomía integral deben ser ocupadas por catalanes. Catalanes no necesariamente de nacimiento. Catalán es el que comparta eso que se llama el espíritu de la nación. Y en ese sentido es en el que se va a plantear, en el que Cambó va a plantear una nueva propuesta de autonomía integral que será apoyada o aprobada por los municipios de la Mancomunidad. Prat de la Riba organiza plebiscitos en los municipios en apoyo de esas demandas, que va a ser adoptada por la Asamblea de Parlamentarios en el año 17, en buena medida. Es decir, la Asamblea de Parlamentarios es la primera ocasión en que diputados que no son exclusivamente catalanes proponen una reforma de la Constitución en la que entre la autonomía de las regiones. Y esa misma propuesta va a ser apoyada además al final de la Gran Guerra por los partidos reformista y por el Partido Socialista, que hasta ese momento habían sido partidos centralistas. De manera que aquí sí ya hay algo que no ha habido nunca antes. Es decir, no se trata solo de que de aquel inicio que, bueno, he reconstruido un poco con la ayuda de Azaña, se haya pasado por todas estas fases y eso haya quedado a la exclusiva demanda y a la exclusiva propuesta de los catalanes, sino que en la crisis del sistema de la Restauración, clara en el año 17, que es una crisis que afecta al ejército, que afecta al sistema de partidos, que afecta a las relaciones de clase por las tremendas huelgas y que afecta al mismo sistema institucional con una demanda de reforma de la Constitución. A eso se van a unir otras fuerzas políticas que animan, alientan a los catalanes a presentar también, y les acompañan, a presentar también esta reforma de la Constitución ante el Parlamento. La reforma, interesa destacar esto porque es lo que hace comprensible que en los años 30 haya por fin un acuerdo entre la demanda catalana y la posición
de la mayoría del Parlamento español, que es el Parlamento de la República. Eso nace en este momento. Y nace en este momento porque es ahora cuando, por ejemplo, Ortega pide que el gobierno incorpore a las nuevas fuerzas que aparecen en España, principalmente a la regionalista, pero también a los reformistas. Es ahora porque el contenido de la reforma que proponen los catalanes no afecta solo, como muy bien ya se pensaba desde hacía por lo menos 50 años, a los mismos catalanes, sino que exige la transformación del Estado español en un sentido, en el sentido de reconocer la autonomía de las regiones. Y fíjense ustedes que en este momento precisamente es cuando los movimientos nacionalistas gallegos convocan una gran concentración en Lugo, de la que sale también un nuevo proyecto de reforma constitucional que reconozca la autonomía de la nación gallega, como se bautizan las hermandades en esa asamblea de Lugo. Es el momento en que en Andalucía se convoca también una gran asamblea de la que saldrá Andalucía, en la que aparece Andalucía también calificada como nación, en el que la joven Valencia también anime un movimiento de estas características, e incluso Castilla, en la que aparece, claro, como la región olvidada, la región digamos, como marginada, diciendo, bueno, los castellanos estamos aquí, los castellanos también. De manera que si tuviera que resumir, y me estoy pasando de tiempo, si tuviera que resumir lo que muy apresuradamente he querido sintetizar a ustedes, les diría que esta cuestión a la que vamos a dedicar estas sesiones tiene una larga historia, que las largas historias nunca son producto de un artificio. Las largas historias tienen muchas causas y muchas raíces que las explican. Eso que empezó siendo el catalanismo de grupos culturales se convirtió en un hecho social por el que una buena parte de la sociedad catalana se identificó como catalana antes que como española. A partir de ese hecho sociocultural se construyeron propuestas políticas que en ningún momento, hasta donde llevamos hoy y seguirá, reclamaron o reivindicaron una secesión, sino que tuvieron como objetivo el conseguir un lugar diferente, un lugar aparte en el conjunto del Estado. Eso se expresó con bases que se presentaron a los poderes del Estado y luego se fue elaborando en debates parlamentarios. A partir de que se elabora en debates parlamentarios se extiende. Y otros movimientos regionales que habían sido puramente culturales hasta ese momento también se añaden a esta demanda, digamos, a estas propuestas, e inician también, ponen en marcha movimientos nacionalistas que se afirman también como naciones dentro del Estado sin negar la nación española. En este punto es donde lo vamos a dejar hoy. Este punto es final de 1918, principios de 1919, y lo retomaremos en el próximo día. Si ustedes tienen